El Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano viene trabajando desde el año 2019 con una iniciativa de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Su creación respondió a la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los territorios rurales del Catatumbo, brindando acompañamiento técnico, social, ambiental y productivo a comunidades campesinas, firmantes de paz, asociaciones, instituciones educativas y otros actores del desarrollo local. En el año 2025, la región del Catatumbo, en el nororiente colombiano, enfrenta una de las crisis humanitarias más complejas y dolorosas de los últimos tiempos. Este territorio, históricamente marcado por el abandono estatal y la presencia de economías ilegales, ha visto recrudecer el conflicto armado de forma alarmante. El Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano es una dependencia adscrita a la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, perteneciente a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Desde 2019 hemos venido trabajando en la región del Catatumbo, trabajando en la parte agropecuaria y en la parte social, con diferentes actores de la región y el territorio. Movimientos sociales, firmantes de paz, asociaciones productivas, cooperativas de campesinos y campesinas, siempre pensando en el desarrollo territorial. El 16 de enero en la región del Catatumbo iba a marcar un punto de quiebre frente a la historia, a la triste historia del conflicto armado en la región. Va a surgir una nueva confrontación armada, dejando más de 60.000 desplazados, más de una centenar de víctimas, asesinatos, masacres, violaciones, todo el reciclaje de lo que había sido antes los conflictos armados que se habían vivido en el territorio. Nosotros como Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña acompañamos esta crisis humanitaria, pero lo que hay que destacar es que estos procesos de conflicto armado generan un estancamiento en torno al desarrollo territorial de la región. Nosotros podemos decir que los proyectos que teníamos con los firmantes de paz sufrieron un estancamiento total en lo que llevábamos. Veníamos trabajando desde 2019 en la conformación de las cooperativas, en la fundación de las asociaciones, en la generación de los lineamientos y de las líneas productivas que se iban a trabajar con los firmantes de paz. Y todo esto quedó estancado, todo esto quedó parado. Teníamos el acompañamiento que veníamos desarrollando a Asopro-Trinidad, por ejemplo, allá en el corregimiento de la Trinidad en Convención, y hoy por hoy pues podemos decir que Asopro-Trinidad hoy no existe, que los proyectos productivos que se estaban desarrollando allí terminaron. También podemos decir que teníamos un proyecto en Mesitas, en el corregimiento Mesitas en Acarí, con el colegio, con firmantes de paz, y que hoy por hoy tampoco podemos acceder al territorio fruto, digamos, de todas estas confrontaciones. De la misma manera, pues veníamos trabajando con los movimientos sociales, con juntas de acción comunal, y pues fue una ruptura total de toda esta dinámica que veníamos desarrollando a lo largo de los años, haciendo acompañamiento, haciendo capacitaciones, visitando colegios para que las y los estudiantes conocieran la oferta académica, para desarrollar talleres en torno a la orientación vocacional, hacia qué carreras podrían estudiar estos muchachos, y podemos decir que a partir del 16 de enero pues, de este año, todos estos procesos quedaron estancados, que tristemente la universidad pues, ha tratado de solventarlos, pero digamos a las condiciones territoriales del conflicto pues, nos ha sido imposible volver a la dinámica que teníamos antes, y sobre todo nos ha sido imposible volver a encontrarnos con las campesinas y los campesinos de los territorios, con las profesoras y los profesores, con los jóvenes y las jóvenes del territorio, para mostrar que hay una institucionalidad en el territorio y que esa institucionalidad hace parte del desarrollo territorial hacia donde nosotros queremos ir como educación superior, como universidad pública.
Entre enero y marzo de este año se registraron más de 9.400 eventos victimizantes, de los cuales el 66% corresponden a desplazamientos forzados, afectando a miles de familias campesinas e indígenas que han tenido que abandonar sus hogares, cultivos y comunidades por temor a represalias, amenazas y enfrentamientos entre grupos armados. Municipios como Tibú, Teorama y El Tarra concentran el mayor número de hechos violentos, siendo el epicentro de combates, atentados, hostigamientos, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas y homicidio. Cuando no hay inversión social, cuando no tenemos vías, cuando no tenemos educación, cuando no tenemos salud, cuando no hay proyectos productivos, cuando no tenemos una vivienda digna, estos son desafíos que el campesino enfrenta a diario. Y hoy pues en la región está sucediendo algo, y es hay unos actores armados disputándose los territorios, cuando también hay amenazas de otros actores armados e ilegales que vienen también. Pues por un lado es difícil, digámoslo, porque hay muchos combatientes que tenían su parcela, su casita que la tenía para en el pueblo, les tocó dejarla, porque ya no quieren saber más nada del conflicto. Unos les tocó salir desplazados, perder lo poco mucho que tenían, porque más de uno, por ser combatientes, el ELN los tildaba como si siguieran siendo guerrilleros, pero no. Y totalmente todo lo que hicieron el proceso no quieren más saber de la guerra, porque la mayoría pues tienen su mujer, tienen sus hijos, y ya quieren es ser una familia, o sea, ya a la vida civil. Los riesgos de que a muchos han sido tildados de guerrilleros, pero no es el caso, que ya les ha tocado irse. Entonces es un riesgo que el ELN los ha tildado así, y lo otro es que el gobierno no ha dado las garantías, lo que se prometió en los acuerdos. Que eso se hizo con el presidente Santos. Todo lo que se plasmó en los acuerdos pues no se han cumplido. Entonces por eso muchas veces, habían estado en una zona de concentración, y más de uno les tocó irse abriendo, buscando. Ahí no les daban, si el gobierno pues les daba un mercadito, pero entonces ya más de uno tenía su familia y les tocó ir buscando. Esos son los riesgos que hay. Si el otro presidente hubiera seguido lo que se plasmó en los acuerdos, muchos combatientes no hubieran estado por ahí, como se dice el dicho, huyendo, porque los tildan, más de uno porque están en la misma zona, entonces no les han cumplido y les tocó salir. Miren nomás los de Caño Indio, siendo un proyecto que tenían allá en esa zona, y también les tocó salir desplazados. Pues ahí será porque están en las cooperativas, tienen sus cooperativas, pues les cedieron a otro lado, otro terreno para que ellos habiten allá. Pero en sí la gran mayoría, como estaban divididos en muchos municipios, de que habían familias, pues todos no les han logrado de que les den la vivienda o las hectáreas de tierra que había dicho el gobierno. Por eso la gran mayoría pues no tienen eso, y les ha tocado por ahí desplazarse para otros lados. De las 18.000 personas relacionadas en las declaraciones recibidas en estos meses, más del 64% se identifican como campesinas, el 50% son mujeres y 142 son firmantes en proceso de reincorporación, muchos de los cuales han sido víctimas de amenazas, desplazamientos y estigmatización. La situación en el Catatumbo no solo representa una crisis de seguridad, sino también una emergencia estructural de derechos humanos. Los servicios básicos son escasos, el acceso a salud y educación está limitado, y la oferta institucional es insuficiente frente a la magnitud del problema. Como si el Catatumbo, una región llena de violencia, que no tenemos paz. Porque ¿qué quiere decirnos ahora? Son 40 años viviendo bajo la ola de violencia. Desapariciones, muertes, líderes asesinados, y alguien se atreve a llamar un connumerado de dirigentes perfilando la gente, ¿no? Usted es un joven y uno lo perfila que usted tiene vocación para dirigir una comunidad. Entonces uno va perfilando y diciendo cuántos somos, quiénes somos y para qué somos. Y crear una organización, velar por una junta de acción comunal, velar por las comunidades, pedirle a los alcaldes, exigirle a los concejales que hagan algo, que fuimos nosotros que lo elegimos. Y a pesar de eso, una violencia en contra de nosotros, porque cada vez que el líder
que no comparte las políticas de revoluciones, digamos, o políticas que ya hoy no tienen validez, uno se está enfrentando a un enemigo con armas, a un enemigo peligroso, y es tan peligroso que es más peligroso que 40 rayas amarillas y un montón de mapanás, porque lo que creamos, nosotros caminamos sobre todo eso, los líderes, verdaderos líderes, caminamos como si camináramos en un espinero, como si nos fuéramos a recostar a otro espinero. ¿Sobre qué estamos? Pero nos atrevemos a pronunciarnos ante el mundo, ante la sociedad, ante los organismos de derechos humanos. Hoy con propiedad, decirle al presidente de la República que rescate a unos campesinos del Catatumbo en esa ola de violencia es ser atrevido. Nos señalan de paramilitarismo, nos señalan de informantes, nos señalan ser enemigos del pueblo, cuando nosotros los líderes somos amigos del pueblo y por eso el pueblo nos sigue. Bien está, si hoy hacemos un análisis político minucioso, encontramos que del Catatumbo se pudieron librar más de 60.000 familias, más de 60.000 desplazados, entendiendo que el 1999 quedaron 11.200 muertos, 400 fosas comunes, 600 desaparecidos, pero el 16 de enero del 2025 no podría haber sido la misma cantidad, pero gracias al labor político que tuvimos el alcance de escribirle al presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo, como hoy la doctora Iris, que es un logro de nosotros los líderes poder hablar con un defensor nacional como fue el doctor Carlos Negré, como es hoy la doctora Iris. Es que no estamos hablando informando, estamos diciendo la realidad de lo que está pasando en el Catatumbo. Yo tengo unos labios para cerrar este capítulo, es que dice que una periodista me preguntó ¿cómo es nacer en el Catatumbo? Pues la palabra está clara, se nace sufriendo, se crece sufriendo, se forma la familia nuevamente sufriendo y se muere sufriendo. Necesitamos un gobierno que deje de pensar en una paz total y que se dedique a proteger los verdaderos dirigentes, que hoy incluso un conglomerado de dirigentes sociales, políticos, económicos, defensores de derechos humanos, a la misma presidencia y a la misma república le puede dar el contexto de un cambio. Porque si tenemos un gobierno y nosotros vivimos pensando que el presidente nos escuche, que el ministro del Interior nos escuche, que el ministro de Justicia nos escuche, que el ministerio, todos los ministerios nos escuchen y no nos escuchan, pues no podemos cambiar. Somos líderes con voz en las regiones perdidas, pero necesitamos sacar la voz de las regiones ocultas a donde verdaderamente nos escuchen. Por ejemplo, ¿qué oportunidad fuera que un gobierno nos convocara a una tarima y que nos pregunte cuál es la verdadera realidad para proteger el liderazgo? Los líderes sociales, políticos, económicos, defensores de derechos humanos. Porque hay unos líderes que hoy no se pueden identificar con nosotros, que hacen parte de la violencia, que insulpan la violencia, que tienen campesinos y campesinas bajo su custodia y son ellos los que determinan qué hacer con ellos. Y eso debemos decírselo a la juventud, a la universidad. Dicen que nos están persiguiendo, pues que nos acaben de perseguir. Si es verdad, si contexto tiene cualquier actor político revolucionario, hace una énfasis que los que más han sido sacrificados en Colombia y en el mundo es el líder social, el líder de corazón puro y verdadero, como lo que pudo hacer Cristo en el madero de la cruz. ¿Por qué mataron a Cristo? Pues porque decía la verdad. ¿Por qué lo asesinaron? Porque decía esto no me gusta y porque no compartía con los escribas, fariseos, saduceos y todos los que hacen las patrañas para vivir del bien del trabajador. El gobierno debe de crear una política, únicamente una política para el sector liderazgo social
de las regiones de Colombia. No quiero decir que el Catatumbo, todo el país, el Cauca, Arauca, Guaviare, todo el país, pero especial el Catatumbo, para que no se le olvide que es que solamente la inversión va para el Catatumbo. Hoy, para poder proteger a los líderes sociales tiene que haber una inversión y que el líder hable y no pierda lo que diga, porque ya nosotros los líderes nos volvemos mentirosos, culpa de las instituciones, culpa de la alcaldía, de las alcaldías que no sirven para nada, de los personeros que no sirven para nada, de los defensores regionales que muy poco, muchos sirven. Hay amigos que por amistad le ayudan a uno mucho, y lo debo decir que soy muy amigo de la Defensoría del Pueblo y siempre añoro por la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo con amigos verdaderos, sin traición, como yo o nosotros los campesinos queremos los defensores. En medio de este panorama, las comunidades han desarrollado formas de resistencia y organización, impulsando procesos de economía solidaria, protección ambiental, pedagogía para la paz y defensa del territorio, pero lo hacen bajo altísimos riesgos, sin garantías reales, sin presencia efectiva del Estado y con una violencia persistente. El Catatumbo continúa siendo un territorio profundamente herido que exige atención urgente, reparación integral y voluntad política para construir una paz con justicia y dignidad. Por ahí vive trabajando. Con lo poco mucho de la asignación mensual que les ha dado el gobierno, el Estado, se han mantenido con eso. Pues eso no digamos que eso es una garantía, ¿no? Y lo que han trabajado por ahí, lo poco que tenían, porque más de uno perdió eso también. Pero en sí no hay todavía garantía tenga algo digno, como es hasta para la salud. No hay salud todavía. Es una salud que tiene, que anduvieron ahí, que no es garantías. Pues digamos garantías no hay todavía. Desde el Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano se ha venido desarrollando una serie de actividades y acompañamientos a procesos productivos en la región de Catatumbo, especialmente con asociaciones de productores y cooperativas conformadas por firmantes de paz. En la actualidad este tipo de procesos están un poco estancados, pues como es de conocimiento público, la situación de orden público en la región del Catatumbo está un poco conflictiva y esto ha mermado un poco las actividades de nuestro consultorio. Sin embargo, tenemos proyectado seguir apoyando todos estos tipos de procesos. En este segundo semestre la idea que tenemos como consultorio es volver a retomar este tipo de actividades de la mano de organizaciones no gubernamentales como la Misión de Verificación y el Consejo Noruego, que son de vital importancia y apoyo para que nosotros podamos llegar a territorio. Es así que enviamos un mensaje diciendo que nuestro consultorio va a estar ahí, está y estará presente en todos estos tipos de proyectos, cuyo objetivo es fortalecer sus capacidades productivas. En el Catatumbo es incierto. Se habla de la incursión de grupos paramilitares, ahora que hay una guerra entre el ELN y la FARC, el Clan del Golfo, las autodefensas conquistadoras de la Sierra ven la región del Catatumbo como una zona de abastecimiento, con una zona de control territorial, como una zona fronteriza. Lo que nosotros esperamos como Universidad Francisco de Paula Santander frente al futuro del territorio es poder construir una región en paz, una región con desarrollo territorial. Por eso, desde la universidad, lo que nosotros pedimos es un respeto hacia el derecho internacional humanitario, es solicitar a los grupos armados que se respeten la vida de las y los campesinos, que se respete la vida de los niños, de formas de guerra donde no se puede discriminar al combatiente con la población civil y sobre todo que se deje ser el Catatumbo. Nosotros veníamos trabajando en esa construcción del territorio dentro de proyectos productivos reales que podían generar una transformación social y económica. Y debido a este conflicto armado que no para y al contrario se va recrudeciendo más y se va normalizando, la universidad se ha visto estancada en su relación con el territorio. Por eso el llamado desde la universidad es a la construcción de paz y el respeto hacia la vida.